Hola, mi nombre es Araceli. Y hoy hablaremos sobre la Bauhaus. ¿Cómo se creó? Bueno, pues durante la República de Weimar 1919, Alemania vivió una especie de boom de las artes, oficios promovidos por Walter Gropius, veterano de guerra, e inspirada en el movimiento Arts and Crafts. Lo que Gropius tenía en mente era casi una utopía. La nueva Alemania destruida por la guerra sería reconstruida por una generación de jóvenes con habilidades prácticas e intelectuales para construir una sociedad más civilizada y menos egoísta. Para ello, hacía falta antes que nada una escuela de carácter democrático y coeducativo que podría impartir un plan de estudios fuera de lo convencional, pensado para que cada estudiante siguiera su propio ritmo interno a nivel artístico y personal. Nació así la Bauhaus, que significa en alemán casa de construcción, que se estableció en Weimar, epicentro del nuevo país en construcción, eliminando las barreras entre artesanos, arquitectos, escultores y pintores para crear una obra de arte total. Algunas de sus características eran las siguientes: los estudiantes se pensaban como aprendices, después se hacían oficiales y finalmente, si eran lo suficientemente buenos, dejando de lado todo tipo de democracia y tráficos de influencias, se convertían en maestros. Todos los estudiantes empezarían formados por maestros reconocidos. Se caracterizaba la escuela por sus legendarias fiestas, que generalmente eran temáticas, como las fiestas del metal o las fiestas de los cometas. Uno de sus principales expositores fue Wassily Kandinsky. Durante su estadía como miembro de la escuela, esta fue trasladada a Dessau en mayo de 1925, donde Kandinsky permaneció hasta su cierre en 1933. Fueron 11 años en los cuales alternó su trabajo como pintor con sus tareas de profesor y pedagogo. Además, parece combinar la frialdad geométrica con la poética de los colores de etapas anteriores, logrando llegar por este camino a una abstracción romántica, como se puede observar en el Círculo Azul en 1922. Otro de sus grandes expositores fue Paul Klee. Fue un destacado profesor de la Bauhaus que experimentó profundamente la teoría del color. Sus vibrantes bocetos mecánicos, que formaron la base de su enseñanza a lo largo de la década de 1920, se encuentran ahora disponibles en línea de manera gratuita, después de que el Central Paul Klee publicara casi todas las 3.900 páginas de sus cuadernos personales. Nos encontramos a Josh Schmidt, conocido por todos como Edmitten. Josh llegó a la Bauhaus como estudiante y estuvo entre los jóvenes maestros, designados por Gropius en 1925. Permaneció hasta 1933. Una de sus contribuciones más originales fue en el campo de la técnica de la exposición. Después de la clausura de la Bauhaus de Dessau, trabajó durante algún tiempo con Hugo Haring y en el Reimann-Schule. Por último tenemos a Johannes Itten. Fue el personaje central de la primera época de las Bauhaus. Provenía de la enseñanza privada e impresionó profundamente a Gropius, que le invitó a una conferencia en el acto de inauguración de la escuela, para pasar poco después a formar parte del cuerpo de profesores. Ahora hablaremos de algunos aportes en el medio artístico de la Bauhaus. La maquinaria se puso a trabajar y de la Bauhaus de esos años salieron todo tipo de cosas, desde diseños de barrios enteros a juegos de té, lámparas, sillas, mesas, escritorios, juguetes, señalización, murales, vidrieras, alfombras, joyas, etc. En la Bauhaus nacieron las bases normativas y los fundamentos académicos del diseño industrial y el diseño gráfico tal y como los conocemos. Los profesionalizó, pero además lo hizo aportando un estilo propio presente en todos los objetos usados en el día a día. En 1996, las obras de la escuela en Weimar y Dessau fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad. Fue un referente mundial y aún lo sigue siendo. En ella convergieron todas las propuestas racionalistas, desde el neoplasticismo al constructivismo, para fundirse en una metodología del diseño y el proyecto arquitectónico. Es que los diseños que salieron de la Bauhaus aún siguen siendo deseados. Pero la arquitectura fue el campo en el que más influyó. Uno de los principios era la forma sigue la función. Las formas de los edificios eran geométricos, que estaban inspirados en el arte grecolatino y del renacentismo. Empezó a cambiar cuando empezó a olerse el desastre y, presionado políticamente por acoger a todo tipo de izquierdosos, excéntricos y holgazanes, Gropius se vio obligado a tomar cartas en el asunto. La filosofía artesanal y antimaterialista había acabado con la escuela.
Ahora había que hacer dinero y llevar el concepto de Bauhaus a una escala más industrial, pero sin perder la esencia. Un golpe maestro fue traerse al neoplasticista Theo van Doesburg, que fue más o menos el creador de la Bauhaus que todo el mundo conoce: líneas rectas, simplicidad, eficacia. Por lo que los estudiantes acudieron en masa para ver al holandés dar clases y de paso siguieron nutriéndose de sus profesores, por lo que llegaron a juntarse más talentos artísticos como no se había visto desde hace mucho tiempo. Se empezó a ver el fin, ya que Groupies tenía enemigos. Quizás el peor era Adolfo Hitler, antiguo artista fracasado que estaba empezando a subir políticamente con su partido de agitadores y bravucones que parecía tener cada vez más gente hipnotizada. Hitler lo debe a 3 cosas: el modernismo, los intelectuales y los judíos. Aquí abundaban todos estos especímenes, por lo que la escuela empezó a tener los días contados. En 1933, la más grande escuela de arte y diseño del mundo se convirtió de la noche a la mañana para el gobierno en un nido de víboras y alimañas, creando arte decadente y subversivo, por lo que ordenó su cierre inmediato. Lo que se lleva a cabo la exposición del Arte Kunst, organizada por Adolf Hitler y el partido nazi en Múnich del 19 al 30 de julio de 1937. La exposición presentó 650 obras de arte confiscadas de museos alemanes y fue puesta en escena en contrapunto al gran arte alemán concurrente. Todo el arte moderno del país fue saqueado y destruido, pero los artistas que crearon ahí, al menos los que pudieron, divulgaron la doctrina de la Bauhaus por todo el mundo, creando una frecuencia con vibraciones que llegan hoy en día desde el iPhone hasta el IKEA. Bueno, y pues mi reflexión sería la siguiente. Al hablar de las Bauhaus estamos hablando de una escuela que está muy adelantada a su época y que a pesar de todo eso logró ser fundada y triunfar como una de las mejores escuelas de arte en el mundo. Si bien la época en la que se fundó no le permitió seguir, es muy importante conocer su historia, todos los personajes que formaron parte de ella, ya que gracias a todo eso hoy en día se sigue tomando como ejemplo todo el arte que se creó en esa escuela. Por último, me gustaría recalcar y preguntar a cuántas personas no les gustaría formar parte de una escuela donde solo importan las ganas que tienes de hacer arte, porque a mí sí. Gracias.